Ese intercambio de puntos de vista nunca, que yo recuerde, Rodolfo, nunca se había dado en la Suprema Corte de Justicia en el país. No, Lalo, para nada. Generalmente, a pesar de que siempre hay puntos de vista divergentes, algunos francamente opuestos, siempre, hasta donde yo he visto, se guarda las formas, el respeto. Estamos generalmente, Lalo, entre personas muy preparadas, entre Sí, personas que tienen educación, y eso no implica que no se pueda tener sí, sí. puntos de vista diferentes. El problema es que cuando llega gente que no tiene la preparación, como el caso de esta señora, como el caso de Yasmín Esquivel, que ni siquiera, pues se puede decir que sea legal su título universitario, que llegaron por fidelidad, por obediencia, por las razones que quieras, menos por su capacidad, pues tenemos este tipo Claro. de situaciones, ¿no? Bien, pues y el asunto va increciendo, ¿verdad? Totalmente, Lalo. El sábado vivimos una de las experiencias más vergonzosas de las que yo tenga memoria en la política mexicana, y no hablo de mi memoria personal, sino incluso a través de mis lecturas. Y fue la tómbola, tómbola, tómbola Qué de barbaridad. No, 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 no. que se llevó a Qué, cabo en el Senado, Lalo, qué para bárbaro, qué bárbaro. eliminar, eliminar así, por suerte, a la mitad de los magistrados. Es decir, aquí ya no es qué capacidad tiene cada uno, qué Qué asuntos está barbaridad. llevando, que hay unos delicadísimos, cuál es su perspectiva de carrera, no. Aquí la tómbola decidió, la mitad se va a su casa, serán electos esas posiciones en 2025, como ya sabemos, y la otra mitad, suerte que tuvieron, serán electos, es decir, serán corridos también y electos en 2027. Qué barbaridad. ¿Cómo va el asunto de la impugnación a la reforma judicial? El asunto sigue, Lalo, vamos a seguir teniendo discusiones. Lo que se espera como fundamental es la designación de quién habrá de presentar el proyecto sobre el cual se va a votar el fondo. Ya aquí no hay mucho hacia dónde irse, Lalo. Y la verdad es que la situación se ve sumamente compleja. He visto a Claudia Sheinbaum asusar a la gente, elevar las expectativas, sí haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Con el envío de las leyes secundarias, por ejemplo, pero este sábado que vi el sorteo desde el canal de televisión del Senado, estuve pendiente de los chats, Lalo, porque ahí hay generalmente signos importantes. Nunca que yo recuerde en el chat del Senado, en el canal del Senado, había visto tanta gente metida y con comentarios que ya son de Morena. Es decir, ¿qué significa esto para mí? La maquinaria fascista para imponer comunicacionalmente temas está echada a andar, así como lo estuvo con López Obrador, y eso para mí, Lalo, augura una pésima noticia, porque vamos a llegar al momento en el que la Suprema Corte va a tener que decidir. Y por lo que yo veo, incluso te voy a comentar ahorita una entrevista muy importante, por lo que yo veo, la Suprema Corte de Justicia va a intentar darle marcha atrás a la reforma judicial. El gobierno, yo creo que va a imponer lo que ya determinó. Y entonces vamos a estar en una situación terrible con dos constituciones. Todos los actos, si esto avanza, todos los actos que se hagan bajo esta normatividad que marca la Constitución reformada van a ser nulos si la Suprema Corte de Justicia actúa como estoy diciendo. Y siendo actos nulos, siendo actos que tienen que ver con la justicia, siendo actos que tienen que ver con las expectativas de personas, es decir, quienes se inscriban en el procedimiento, esto va a ser, Lalo, un verdadero caos. Pero la verdad es que yo ya no veo hacia otro sitio donde se pueda mover la situación. Por eso decía, sin exagerar, y no estoy diciendo que va a ocurrir, que para mí el único antecedente previo que puedo vislumbrar es lo que ocurrió previo a la Revolución Mexicana. ¿Y por qué lo menciono de esa manera, Lalo? Porque el golpe de Estado que da Victoriano Huerta contra Francisco I. Madero, electo democráticamente, produjo lo que acabó siendo el ejército que tenemos actualmente. Es decir, uno, obligaron a firmar su renuncia a Madero antes de matarlo. A José María Pino Suárez, que era vicepresidente, antes de asesinarlo. Huerta disolvió el Congreso y ahí está la clave. Al disolver el Congreso se crea la crisis constitucional y entonces Carranza, el primer gobernador en levantarse, convoca la creación del ejército constitucionalista. Voy a repetirlo. El ejército que tenemos actualmente emana
del ejército constitucionalista creado, convocado por Venustiano Carranza. De ahí la historia más o menos la conocemos, que es el desarrollo de la Revolución Mexicana y el triunfo de ese ejército constitucionalista. ¿A qué quiero llegar, Lalo? Que lo que suceda, pues no tengo una bola de cristal para saber a dónde va. Lo que sí puedo decir es que la situación es cada vez más crítica y nos va a llevar a un callejón sin salida. La entrevista de la que, digo, no sé si sobre esto quieras comentar. No, 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 lo único, esa era mi pregunta. A ver, ¿vamos a una crisis constitucional o ya estamos en una crisis constitucional? En términos técnicos, en términos así, digamos, profesionales, el dictamen sería, ¿ya está corriendo una crisis o estamos por entrar cuando la Suprema Corte de Justicia diga, por la manera en que se llegó a una reforma al Poder Judicial, esta no observó los lineamientos fundamentales que marca la Constitución y por ende no puede ser considerada como reforma válida? ¿Dónde No, está la Lalo, crisis ubicada? ya estamos en una crisis constitucional. Primero que todo hay que definir qué es una crisis constitucional, Sí, por favor, ¿no? sí. Una crisis constitucional ocurre cuando la Constitución, que es el pacto, digamos que es el reflejo de un pacto entre los grupos del poder real en una nación, deja de funcionar. Y aquí es evidente que con las acciones que llevó a cabo el Congreso de la Unión, el presidente o la presidencia de la República, al publicar, al proclamar y publicar en el diario oficial la reforma constitucional que está siendo cuestionada por la propia Corte, ahí entramos ya en la crisis constitucional, porque el pacto se rompió. Por eso mencionaba el caso de Huerta, en el cual fue, digamos, más patente, porque fue por vía de las armas la disolución del Congreso. Aquí es por la vía de una reforma constitucional que prácticamente se divide el Poder Judicial, se desecha la separación de poderes y algo que es muy importante que va a estar en la discusión. Cedillo, como se ha mencionado, también disolvió la Suprema Corte de la Constitución, hizo una serie de reformas y incluso le dio el carácter de Tribunal Constitucional al Poder Judicial por conducto de la Suprema Corte de Justicia. Un poco enredado, pero eso es lo que sucedió. Y Lalo, a partir de esa reforma, realmente la Suprema Corte de Justicia comenzó a ser bastante más autónoma de lo que era antes del gobierno de Cedillo. Es decir, fue una reforma, pero hacia adelante. Con la actual se está dando un paso hacia atrás. Esto es romper el orden constitucional de la separación de poderes. ¿Por qué lo digo de esa manera? Y a lo mejor puede parecer para muchos que no hemos llegado a eso. No, ya llegamos. Porque lo que dice la reforma judicial es que los nuevos ministros, jueces y magistrados, uno, van a ser electos por voto popular. Número dos, quienes van a encargarse de proponer a los candidatos son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia de la República y una parte del Poder Judicial. Muy bien. ¿En manos de quién está la Presidencia de la República? Es de Morena. ¿En manos de quién están las cámaras de diputados y senadores? De Morena. Por lo tanto, claramente vemos ahí que es un golpe técnico a la separación de poderes. Y por eso he señalado, esa va a ser la discusión de fondo. Y tu pregunta, Lalo, me permite entrar brevemente a lo que fue una entrevista publicada por el canal de televisión de la Suprema Corte de Justicia con el jurista italiano Luigi Ferrajoli. Ese nombre es algo que yo creo que para muy poca gente que nos está escuchando significa algo, pero es un nombre que en el mundo del constitucionalismo, en el mundo del análisis jurídico-político, igual que Norberto Bobbio, significan mucho de lo que se ha dicho, escrito, consultado por gobiernos de diversas partes del mundo en torno al constitucionalismo. Y él, Lalo, en esta entrevista, digo algo que me parece interesantísimo, por eso la traigo a colación. Él dijo, yo no creo que la Suprema Corte de Justicia va a pronunciarse contra una reforma constitucional. Cuando dijo eso yo abrí los ojos porque dije, bueno, y él dijo, no, lo que va a pronunciar la Corte de México es contra el anticonstitucionalismo. Parece ser un juego de palabras, Lalo, pero no es así. Porque la reforma constitucional ya está publicada, está funcionando, se están preparando los mecanismos para elegir jueces, magistrados y ministros.
pero otra cosa es el constitucionalismo. Y fíjate, esa es una forma muy técnica de Luigi Ferrajoli de decir lo mismo que yo les dije a ti y a nuestros amigos del auditorio hace ya algunos 10 días o 11 días. Lo sustancial de esta discusión, Lalo, va a ser entrar a los temas que son fundacionales de nuestra Constitución. Eso es constitucionalismo. Es decir, hay principios que son inamovibles. En otras áreas de la doctrina se les conoce como cláusulas pétreas, que son las que no se pueden modificar. ¿Y cuáles son esas? Separación de poderes, independencia de poderes, derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, Lalo, creo que está, con esto que remato, está creo que sembrado claramente el escenario para entrar en terrenos sumamente complicados, porque como dice Ferrajoli, como mencioné yo, la Suprema Corte se va a tener que pronunciar respecto de esos aspectos y esos aspectos están siendo violentados por la reforma constitucional. Impecable tu análisis. Estaba yo, mientras te escuchaba hablar, debería de ser un asunto equivalente, debida proporción guardada y con las reservas de que posiblemente el público no estime conveniente mi comentario. Es como eh, la Comisión Federal de Competencia Económica. La Comisión Federal de Competencia Económica puede decirle a una empresa que tiene que desprenderse de algunas empresas que le pertenecen porque su posición ya no permite un equilibrio en la competencia económica. O sea, equivalente, a lo mejor mi razonamiento es muy torpe, pero la Suprema Corte de Justicia diría, en este momento, si aceptamos a la manera que está además mal hecha la reforma judicial, estaría rompiéndose el equilibrio de poderes y no es posible. O sea, simplemente no es posible. No es Ese es un posible buen porque lo ejemplo. establece. Sí, Es un buen ejemplo, Lalo, que además apela al perfil de audiencia que tienes en lo general, que son gente con ciertos intereses económico-financieros. Es un poco lo que está pasando con Gruma actualmente, ¿no? Que se exactamente, habla de que sí, le van a imponer la Comisión Federal de sí, Competencia que se desprenda de por lo menos tres empresas, me parece. ¿Qué sí, quiere decir? Es dominante. ¿Y qué significa la dominancia? Que impide el libre y sano sí, desarrollo del mercado, por un lado, y de claro. la industria en general, ¿no? Entonces, por eso se crea este ente autonómico. Y qué bueno que lo mencionas, Lalo, porque efectivamente los entes constitucionalmente autónomos, como los conocemos, como la Comisión Federal de Competencia, como es el INAI, como es el propio INE en este caso, están bajo ataque también de este gobierno. Ya sabemos que hay una reforma que propone su eliminación y es exactamente eso, Lalo. Tenemos una reforma que concentra todo el poder, que Sí. elimina voces divergentes, instrumentaciones divergentes, y eso, Lalo, eso no es separación de poderes. Precisamente por eso llegamos a esta crisis constitucional. Me parece prudente, muy prudente como siempre tu comentario. Hoy, por cierto, habrá un pronunciamiento de personas, hombres y mujeres mexicanos muy interesados en que se combata y que la sociedad combata o combatamos, la sociedad combatamos a esta idea de un gobierno de una sola voz y de una sola voluntad. Y yo creo que es importante en ese contexto el que haya medios de comunicación capaces de disentir y capaces de expresar una voz diferente de la voz que expresan por sus propios medios hegemónicos un partido político que no representa la voluntad de la mayoría de este país. O sea, no con esa unilateralidad que pretende y que pretendió imponer el presidente de la República cuando era presidente de la República, el señor López Obrador, ¿no? De imponer su sola voluntad y la voluntad de sus empleados y seguidores ciegos por tratar de darle y congraciarse con él y darle gusto a sus muy específicos caprichos. Y yo creo que eso no puede más que denunciarse y expresarse con respeto en los medios de comunicación independientes de los que ya hay pocos ejemplos, lamentablemente, y voces independientes de los cuales ya son pocas las voces, mi estimado Rodolfo. Sí, la historia nos demuestra que no es sano el pensamiento unipersonal o en un solo sentido.
todos los experimentos que ha habido en la historia de la humanidad han sido un fracaso. Lo vivimos con el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, las experiencias social comunistas de la Unión Soviética, Cuba, todas han sido un fracaso. Finalmente Venezuela, sí. acaban retomando, digamos que la democracia liberal. Y déjame cerrar, Lalo, dame 5 segundos, porque eso es bien importante. La semana pasada, Claudia Sheinbaum dijo que el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con el embajador Ken Salazar de los Estados Sí, Unidos y le impuso lineamientos. Los sí, lineamientos, rápidamente te lo digo, es que no le llame, por ejemplo, y ella puso el ejemplo, al secretario de Economía si es que quiere hablar sobre un aspecto que tenga que ver con inversiones o lo que sea. Que no le hable a nadie, que cualquier asunto que quiera tener lo va a tener que ver por conducto del canciller. Lalo, eso significa darle marcha atrás a una política que se había venido instrumentando entre los dos países y que, ojo, seguramente para Estados Unidos también, pero para México había sido absolutamente conveniente, porque también a México, en reciprocidad, se le abren las puertas para participar en temas que en Estados Unidos son bien delicados. Y gracias a eso, Lalo, que se instrumentó con Carlos Salinas de Gortari, o a partir de Salinas de Gortari, fue que se creó un lazo que no existía entre el gobierno y las comunidades mexicanas que viven en Estados Unidos. Gracias a eso, Lalo, se logró la binacionalidad y gracias a eso se logró que las voces de los mexicanos en Estados Unidos cobraran mayor preponderancia. Ahora, yo creo que sin el menor análisis, le dan marcha atrás y a ver, vamos a ver quién gana en esto, Lalo. ¿Tú crees que Lalo Salazar no tiene conductos para acceder a los grupos de influencia con los cuales pueda platicar, comentar, etcétera? En México los va a sí. tener. Y el problema es que antes eran formales, ahora van a ser informales o disfrazados de reuniones, de fiestas, de cócteles, como ha sido siempre. Pero para México sí es posible que se cancelen esos espacios que se Claro. habían ido abriendo y estúpidamente ahora simplemente quedan cancelados. ¿Verdad? Me, Merced le- a la pausa que declaró el señor que quién sabe dónde está y que dejó puro tiradero en nuestro país. Perdón. me gustaría mucho a ver si mañana podemos hacerlo. ¿En qué papel van a quedar en el registro de las páginas de nuestra historia aquellos legisladores que abiertamente desacataron comenzando por el presidente de la República, por supuesto, desacataron las instrucciones del Poder Judicial? Así, que abiertamente, públicamente denostaron, públicamente ofendieron el Poder Judicial. ¿Qué papel les va a destinar la historia? Si quiere lo tratamos después, porque a mí me parece muy importante, porque esas personas contribuyeron al menosprecio de un poder fundamental en este país como es el Poder Judicial. Por lo pronto, te agradezco mucho, Rodolfo, gracias por el análisis de esta mañana.